Cuida de mis hijos, por favor. Primero cuidaré de ti hasta el último día de tu vida. Ellos apenas habían alcanzado a enamorarse y ya tendrían que enfrentar la separación, no por traición ni por falta de fe, sino porque la muerte, inconveniente y puntual, empezaba a golpear la puerta como un visitante con derechos. Afuera, el jardín olía a tierra húmeda y azahar, pero dentro, todo sabía a despedida y a mentira bien escrita. ¿Quién se atrevería a llamar cuidado a algo que causa repulsión? ¿Y qué clase de mujer decide quedarse cuando el destino le ordena huir? Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. Aurora Robles llegó a El Encinar sin triunfos ni padrinos. Llegó con esa forma silenciosa de caminar de quienes ya aprendieron a no estorbar. Había pasado demasiado tiempo siendo señalada por cosas que no hizo, pagando culpas ajenas, escuchando siempre la misma frase, dicha con distintas bocas y el mismo veneno, que no era digna. Y aún así, esa tarde cruzó el umbral del caserón como si algo dentro de ella hubiera decidido, por fin, no retroceder. La llamaron con urgencia, y la urgencia en una hacienda grande nunca es simple. Cuando un hombre poderoso se enferma, a su alrededor aparecen manos dispuestas a ayudar, y otras dispuestas a cobrar. Aurora lo supo antes de verlo. El aire de la casa estaba cargado de esa tensión que nace cuando la vida de un solo hombre sostiene el destino de muchos. Lo encontró en su habitación, reclinado, con el rostro endurecido por el dolor y por el orgullo. Bartolomé de Alvarado no era un hombre acostumbrado a pedir. Era el tipo de viudo que había convertido el duelo en disciplina. Había enterrado a su esposa y había seguido caminando con los ojos secos, no porque no le doliera, sino porque tenía 2 hijos que no podían verlo caer. Pero la enfermedad no le pidió permiso. Le fue quitando fuerza de a poco, hasta obligarlo a reconocer lo impensable, que no iba a estar. Aurora sintió algo parecido a un vértigo, no porque se deslumbrara por el título, ni por la cama grande, ni por la casa. Sintió vértigo porque lo que ocurría allí era íntimo, humano y definitivo. Aquel hombre estaba frente al límite y lo sabía, y aún en ese límite, todavía le quedaba una batalla que le importaba más que su propio cuerpo, dejar a sus hijos a salvo. El varón le habló sin rodeos, con esa prisa contenida de quien no tiene tiempo para ceremonias. No le pidió un favor pequeño, le puso en las manos el futuro de los niños. No lo hizo con dulzura, lo hizo con la desesperación contenida de un padre. Aurora entendió el peso real de lo que se le estaba entregando, no una tarea, sino un destino. Y entonces ocurrió lo que nadie habría esperado, ni siquiera ella misma. Aurora no respondió desde la ambición ni desde la obediencia, respondió desde una herida antigua, porque sabía lo que era quedarse sin amparo, sabía lo que era ser pequeña y no importarle a nadie. Por eso, sin levantar la voz, dejó claro que antes de hacerse cargo de los niños, se haría cargo de él, se quedaría hasta el final, no por romanticismo ingenuo, sino por una lealtad feroz que le nacía de haber sido abandonada tantas veces. El varón la miró como si esa promesa le doliera y le salvara al mismo tiempo. En sus ojos había una mezcla peligrosa, alivio, culpa y algo que se parecía demasiado a esperanza. Era peligroso porque no tenían derecho a la esperanza. El tiempo estaba en contra, el pueblo estaba en contra, las reglas estaban en contra. Apenas esa decisión quedó suspendida en el aire, la casa comenzó a reaccionar. Doña Matilde, el ama de llaves, fue la primera en medir el riesgo. No cuestionó a Aurora con crueldad, pero sí le dejó claro, con su forma firme de hablar y de moverse, que lo que estaba a punto de ocurrir podía destruirlas a las 2. En una hacienda como El Encinar, una mujer joven cerca del dueño enfermo se convertía en historia ajena antes de convertirse en verdad, y las historias ajenas, en los pueblos, se vuelven sentencia. Aurora empezó a notar los signos de ese juicio desde el primer día, miradas que se cortaban cuando ella entraba,
pasos que se detenían detrás de una puerta, un silencio demasiado largo cuando el nombre del varón se pronunciaba, y, sobre todo, la presencia de doña Eulalia, la institutriz, una mujer de modales impecables y corazón de piedra, que parecía instalada no para enseñar a los niños, sino para vigilar la herencia. Doña Eulalia observó a Aurora como se observa una amenaza, no necesitaba insultarla, su desprecio era más eficiente cuando parecía educación. Aurora entendió rápido que esa mujer no iba a permitir que una desconocida ocupara un lugar cerca del varón, ni siquiera por compasión, menos aún si esa compasión empezaba a parecerse a cariño, y el cariño empezó a aparecer donde nadie quería verlo. En los días siguientes, Aurora tuvo que entrar y salir de la habitación del varón con una constancia que terminó volviéndose costumbre. Se ocupó de lo básico, de lo urgente, de lo silencioso. Bartolomé intentó mantener distancia al principio, como si la distancia pudiera proteger a ambos, pero cada vez que la fiebre lo vencía o el cansancio le apagaba el ánimo, Aurora estaba allí, no imponiéndose, no buscando protagonismo, solo quedándose. Esa permanencia cambió algo. Bartolomé, que había vivido años creyendo que la vida solo se sostenía con control, empezó a enfrentarse a una verdad incómoda: no podía controlar la muerte, no podía controlar la fragilidad de sus hijos, y tampoco podía controlar lo que le provocaba esa mujer. Aurora no era parte de su mundo, y aún así estaba dentro, sosteniéndolo cuando el mundo se le desarmaba, y eso, para un hombre orgulloso, era casi insoportable. Aurora, por su parte, luchaba contra una idea que llevaba clavada desde niña, que no merecía nada bueno, y sin embargo, cuando Bartolomé la miraba, no la miraba como una sirvienta más, la miraba como se mira a alguien que entiende el dolor, sin necesitar explicaciones. Esa mirada le daba miedo, porque las miradas así traen promesas, y ella ya había aprendido que las promesas suelen romperse. Además, el pueblo no tardó en enterarse. Un carruaje llegó una tarde con el notario don Fabián Lleras, puntual como si la enfermedad fuera un trámite. Entró con papeles, con preguntas, con una amabilidad demasiado calculada. No preguntó por Aurora, pero Aurora sintió que, de algún modo, ya la estaba anotando mentalmente en la lista de problemas. Y cuando el notario se fue, lo que dejó no fue solo su visita, dejó la sensación de que la muerte del varón ya estaba siendo organizada por otros. Esa noche, Aurora oyó a escondidas algo que no debía oír. No fueron palabras claras, fueron fragmentos: herencia, incapacidad, firma, tutela, conceptos sueltos que, juntos, pintaban un plan, y el miedo cambió de forma en su pecho, dejó de ser miedo a la vergüenza y se convirtió en miedo a una injusticia mayor. Porque si Bartolomé moría como todos esperaban, los niños quedarían en manos de gente que no los amaba, y si Bartolomé era declarado incapaz antes de morir, la herencia podía cambiar de dueño incluso con el vivo. Aurora no lo sabía todo, pero supo lo suficiente como para entender que el peligro no era solo la muerte, el peligro era lo que la muerte habilitaba. Por primera vez, la promesa que hizo dejó de ser solo un acto de amor, se volvió un acto de defensa. En medio de esa presión, Bartolomé tuvo un día particularmente malo. Su cuerpo se rindió, su ánimo se quebró, y por un momento no pudo sostener la máscara de varón. Aurora lo vio, no como título, como hombre, como alguien que estaba pagando un precio alto por haber amado, por haber perdido, por haber querido proteger a sus hijos. Y en ese punto, sin tocarlo más de lo necesario, sin buscar lo que no debía, Aurora le transmitió algo que el varón ya había olvidado, que no estaba solo. La casa podía estar llena de gente, pero la soledad era un cuarto aparte. Aurora, con su presencia firme, cerró esa puerta. Fue ahí donde el romance real comenzó, no como juego, sino como necesidad profunda, no como conquista, sino como refugio, un romance que no prometía futuro, sino dignidad en el presente, y por eso mismo era peligroso, porque cuando el amor nace donde la sociedad no lo permite, el amor se convierte en delito para los demás, y el encinar estaba lleno de ojos listos para denunciar, para exagerar, para destruir. Aurora lo entendió con un golpe seco cuando notó que alguien la seguía en los pasillos,
cuando vio a doña Eulalia demasiado cerca de la habitación del varón, cuando sintió que doña Matilde cerraba puertas con más cuidado que antes. Aurora se preguntó, por primera vez, si su promesa iba a salvar a esa familia, o si iba a ser la chispa que los condenara. Si en tu corazón ya se siente esa mezcla de amor y peligro, suscríbete y quédate. Lo que Aurora decidió al quedarse junto al varón va a levantar un escándalo, y también va a revelar quién está mintiendo en esa casa. Aurora entendió, desde el segundo día, que el encinar no era solo una hacienda, era un tribunal silencioso. No hacía falta que nadie levantara la voz para que ella sintiera el peso de estar donde, según el pueblo, no debía. Bastaba con la forma en que las miradas se quedaban un segundo de más, con los cuchicheos que se cortaban cuando ella entraba, con esa cortesía fría que en realidad era vigilancia. Doña Matilde fue clara en lo esencial, sin necesidad de dramatizarlo. El trabajo de Aurora no sería discutido, si era impecable, pero su presencia cerca del varón sería cuestionada, aunque Aurora caminara con los ojos al suelo. La casa funcionaba con reglas no escritas. Una mujer sin apellido podía servir, pero no podía influir. Podía cuidar, pero no podía importar. Podía estar cerca, pero nunca demasiado cerca, y, aún así, la enfermedad rompía esas reglas con brutalidad. El varón tuvo una madrugada difícil. No fue un episodio teatral, sino algo peor, una debilidad que lo obligó a aceptar ayuda. Aurora fue llamada con urgencia, y al llegar lo encontró luchando por mantener la compostura, como si la dignidad pudiera sostener el cuerpo. Durante un instante él quiso apartarla con la pura fuerza del orgullo, pero el orgullo no detiene el temblor ni evita la caída. Aurora lo asistió sin invadirlo, con una firmeza tranquila, y en esa escena quedó expuesto un secreto que los dos entendieron al mismo tiempo. Él necesitaba a alguien, y esa necesidad lo ponía en peligro, porque necesitar a Aurora era darle un lugar. Después, cuando el varón se calmó, intentó recuperar el control con gestos mínimos. Aurora notó esa lucha interna y la respetó. No buscó ternura fácil, no exigió nada, solo se mantuvo constante, como si su promesa fuera un techo. Esa constancia empezó a cambiar la manera en que Bartolomé la miraba, no como una empleada, no como un favor, sino como una presencia que lo sostenía sin humillarlo. Esa diferencia, en un hombre acostumbrado a mandar, era un terremoto íntimo. Aurora también estaba cambiando, aunque le costara admitirlo. El encinar la obligaba a enfrentarse a algo que siempre había evitado, la posibilidad de ser vista con respeto. Ese respeto le daba miedo. Cuando una persona ha vivido siendo señalada, empieza a desconfiar incluso de lo bueno. Aurora llevaba la frase venenosa en el cuerpo como una cicatriz, y cada vez que la mirada del varón parecía contradecir esa frase, algo dentro de ella se resistía, como si el alma no supiera recibir. Sin embargo, el vínculo no podía construirse solo en la habitación del varón. La promesa que Aurora había hecho incluía a los niños, y los niños eran el verdadero corazón de esa casa. Isabela fue la primera en acercarse, no con cariño, sino con una vigilancia casi adulta. Se presentó ante Aurora como si fuera una persona que ya había tomado decisiones importantes en su vida. Tenía los ojos de quien aprendió demasiado pronto que las cosas se van. Aurora sintió, en esa niña, una mezcla dolorosa de inteligencia y miedo. Isabela no buscaba una nueva figura de afecto, buscaba pruebas de seguridad. Tomás, en cambio, parecía vivir escondido dentro de sí mismo. No lloraba con facilidad, pero su silencio era más triste que un llanto. Se asomaba por una puerta, observaba, y se iba. Aurora lo vio una vez apretar los puños, sin darse cuenta, como si el cuerpo se preparara para defenderse de un golpe que no venía. Ese niño había aprendido a desconfiar del mundo, y esa era una tragedia que Aurora reconoció demasiado bien. La institutriz, doña Eulalia, no perdió tiempo. En cuanto notó el lugar que Aurora estaba ocupando, empezó a mover su influencia con precisión. Hablaba con doña Matilde como si Aurora no estuviera presente. Hablaba de disciplina, de moral, de orden. Hablaba de lo que una casa decente debía permitir. Y aunque no pronunciara acusaciones directas, Aurora sentía el mensaje,
Una mujer como ella no debía estar tan cerca del dueño, y menos aún en un momento vulnerable. Aurora respondió como sabía responder, trabajando más, hablando menos, resistiendo sin dar excusas. Pero el silencio no siempre protege. A veces, el silencio es el espacio perfecto para que otros escriban una historia sobre ti. Don Fabián Lleras, el notario, volvió a presentarse. Su presencia tenía un peso extraño, como si su visita fuera parte de un reloj que ya contaba el final del varón. No preguntó por Aurora, pero preguntó por horarios, por hábitos, por decisiones. Preguntó por documentos que no estaban en el lugar habitual. Preguntó por la firma del varón con una insistencia que dejaba claro que la salud no era su única preocupación. Después de esa visita, Aurora notó algo que la inquietó más que cualquier rumor. El varón estaba más confundido en ciertos momentos. No era solo cansancio, había instantes en los que su lucidez se nublaba sin explicación, como si una niebla se le metiera en la cabeza. Aurora lo observó con atención, porque esa confusión no encajaba del todo con el hombre que ella había visto luchar por mantenerse firme, y entonces empezó a unir puntos. La medicina que le daban al varón venía siempre de las mismas manos y con la misma puntualidad. Aurora no acusó a nadie, pero su intuición se encendió, no porque ella fuera experta, sino porque el instinto de supervivencia, cuando se ha vivido entre injusticias, aprende a oler el engaño. Esa sospecha se volvió más seria cuando Aurora descubrió el primer hilo del misterio. Fue en una tarde en que el varón durmió más de lo habitual. Doña Matilde la envió a buscar unos paños a la despensa, y Aurora recordó, de inmediato, la noche en que había visto esconder un sobresellado. No entró con intención de espiar, pero el destino tiene maneras extrañas de empujar. Al revisar un estante, encontró un pequeño compartimiento detrás de un saco. Allí había restos de cera oscura y una esquina de papel doblado, como si alguien hubiera retirado un documento con prisa y hubiera dejado una marca. Aurora no tomó nada, no era imprudente, pero la marca le bastó para confirmar que en el encinar se escondían cartas, y que esas cartas no eran de amor inocente, sino de decisiones. Esa misma noche, el varón tuvo un momento de claridad intensa. Aurora lo atendía y, por un instante, él pareció volver a ser el hombre que controlaba la casa. Miró hacia un punto específico de la habitación, como si allí hubiera una memoria clavada. Aurora notó que su atención se iba hacia el medallón roto, ese objeto que nadie mencionaba pero que parecía gobernar el silencio. Ella sintió un impulso, preguntarle por el medallón, por su significado, por la mitad que faltaba, pero se contuvo, no era el momento, y también porque, en el fondo, Aurora temía que ese medallón estuviera conectado con algo que podría destruirlos a ambos. Mientras tanto, la presión social aumentó. El cura del pueblo visitó la hacienda con la excusa de bendecir al enfermo. Su mirada era más dura que sus palabras. Se detuvo el tiempo suficiente para notar la presencia de Aurora, para registrar su juventud, para imaginar lo que a otros les encanta imaginar. Y cuando se fue, dejó la sensación de que la moral del pueblo ya estaba tomando posición. Aurora lo sintió al día siguiente en el mercado, cuando doña Matilde la envió a buscar provisiones. El silencio de las mujeres fue demasiado intencional. Los hombres miraron más de lo necesario. Alguien soltó una risa breve, como si una broma privada estuviera circulando. Aurora volvió al encinar con la garganta apretada, entendiendo que la historia ya se estaba escribiendo en su contra. Lo peor fue que Bartolomé también lo notó, no porque alguien se lo contara, sino porque el varón era un hombre entrenado para leer señales. En una noche particularmente tensa, intentó marcar distancia otra vez, no por falta de aprecio, sino para protegerla. Aurora comprendió esa intención sin que él tuviera que explicarla, y esa comprensión le dolió más de lo que esperaba, porque el cuidado verdadero a veces se parece al rechazo, y para alguien como Aurora, el rechazo era una vieja herida. Ahí ocurrió un cambio delicado entre los dos. Aurora empezó a sentir que su promesa ya no era solo una obligación, era un vínculo, y Bartolomé empezó a sentir que su vida, aunque se estuviera acabando, todavía podía dejar algo bueno. Ese algo bueno no era solo asegurar la herencia, era asegurar el amor. No un amor de cuento fácil, sino un amor que nace en el lugar más difícil,
cuando todo se está terminando. Esa noche, Isabela se acercó a Aurora sin que nadie la llamara. No buscó abrazos ni palabras dulces. Buscó certeza. Se quedó cerca de la puerta, como si no quisiera entrar por completo en una escena que le daba miedo. Aurora entendió que la niña estaba midiendo algo. Si Aurora se iría como todos se iban. Aurora, sin prometer lo imposible, se mantuvo firme. Esa firmeza fue el primer puente. Tomás también apareció, sin ruido, y por primera vez no huyó de inmediato. Se quedó mirando a Aurora con esos ojos de animalito herido. Aurora sintió una punzada en el pecho. No era lástima, era reconocimiento. Ella también había sido una criatura desconfiada alguna vez. Ella también había aprendido a esperar lo peor. En el punto más alto de esa tensión, cuando Aurora sintió que si se quedaba los protegería, pero si se quedaba también podría destruirlos, la idea del sacrificio empezó a asomarse como una sombra, porque si el pueblo decidía convertirla en escándalo, los niños pagarían el precio, y si alguien estaba manipulando la salud del varón, el tiempo podía estar corriendo más rápido de lo que todos creían. Ahora dime en los comentarios qué harías tú. Si fueras Aurora, ¿te quedarías junto al varón aunque el pueblo te condene? ¿O te irías para evitar el escándalo y proteger a los niños, aunque eso rompa tu promesa? Aurora no lloró esa noche, se quedó despierta, escuchando la casa respirar, entendiendo que el amor, cuando llega tarde, no llega para adornar la vida, sino para ponerla a prueba, y en el encinar, la prueba apenas estaba empezando. La tercera semana en el encinar empezó con una calma engañosa, de esas que aparecen justo antes de que algo se rompa. Aurora lo sintió sin saber por qué. No había gritos, no había accidentes, no había escenas visibles, y, aún así, la casa parecía contener la respiración, como si todos estuvieran esperando el momento exacto para inclinar la balanza. Bartolomé amaneció mejor, y esa mejoría, en vez de traer alivio, trajo inquietud. Cuando un enfermo mejora de golpe sin explicación, la gente celebra. Aurora, en cambio, aprendía a observar, no por desconfianza natural, sino porque el varón cambiaba con extrañas oscilaciones. Un día sostenía la mirada con firmeza y hablaba con precisión. Al siguiente, se perdía en silencios largos, como si le faltara un pedazo de mundo. Aurora no lo dijo en voz alta, pero lo entendió por dentro. Alguien podía estar jugando con sus fuerzas, con sus momentos lúcidos, con su capacidad para decidir. Y si se podía manipular eso, también se podía manipular lo único que importaba en esa casa, el futuro de Isabela y Tomás. El vínculo con los niños empezó a moverse por caminos pequeños, casi invisibles. Isabela seguía cuidándose, cuidando a su hermano, cuidando la honra de su padre como si fuese una lámpara encendida. A Aurora no le ofrecía cariño, pero ya no la vigilaba solo como amenaza, la observaba como se observa una posibilidad. Con Tomás fue distinto, el niño tenía el cuerpo siempre listo para retroceder. Aurora entendió que no podía acercarse como quien pretende ganarse a alguien. Se acercó como se acercan los que conocen el miedo, sin exigir nada. En una mañana en que Tomás dejó caer un juguete sencillo y se quedó mirando el suelo, Aurora no lo apuró ni lo corrigió, simplemente recogió el objeto, lo dejó cerca de él y se retiró. Tomás levantó la vista, sorprendido de que nadie le pidiera explicación, y por primera vez sus ojos no huyeron de inmediato. Ese avance pequeño le dolió a Aurora como si fuera un milagro, porque, aunque el amor con Bartolomé nacía en el centro del drama, el verdadero destino de Aurora se definía también en esas cosas, en devolverle a un niño la sensación de que el mundo no siempre castiga. La institutriz, doña Eulalia, notó el cambio antes que nadie. No lo expresó con escenas abiertas, pero su vigilancia se volvió más rigurosa. Empezó a elegir horarios en los que Aurora no pudiera coincidir con los niños. Se volvió necesaria en cada decisión, como si la casa fuera su dominio, y, sobre todo, empezó a instalar una idea, que la presencia de Aurora era un riesgo moral, un escándalo potencial, una mancha. Aurora resistía sin combatirla de frente, porque sabía algo doloroso. Si se defendía con rabia, le daría a Eulalia la imagen que estaba esperando, así que aguantaba.
y ese aguante, irónicamente, la volvió más fuerte. Mientras tanto, Bartolomé empezó a pedirla con más frecuencia, y esa frecuencia encendió la guerra invisible. A veces la necesitaba por motivos evidentes, a veces parecía necesitarla por razones que no se nombran, para no hundirse en la soledad, para recordar quién era antes del luto, para sostener la dignidad cuando el cuerpo lo traicionaba. Aurora veía esa lucha en él, lo veía intentar mantenerse distante, como si la distancia pudiera protegerla de las lenguas del pueblo y de las manos de los ambiciosos, pero también lo veía quebrarse en detalles, en la manera en que sus ojos la buscaban al abrirlos, en el alivio que se le notaba cuando ella entraba, en ese gesto contenido de quien quiere decir más de lo permitido y se lo prohíbe por honor. Ese honor era su herida y su grandeza. Una tarde, el varón tuvo un episodio breve que cambió todo. No fue un desmayo espectacular, fue algo más inquietante, una confusión repentina mientras revisaba documentos con el notario. Aurora, que llevaba una bandeja y se mantenía en el borde, vio cómo Bartolomé perdía el hilo, como si las letras se le mezclaran en la mente. Don Fabián, con esa calma fingida que tienen los hombres que creen estar ganando, se apresuró a ayudar señalando dónde firmar, dónde poner iniciales, dónde aceptar. Aurora no intervino, no podía hacerlo sin que pareciera insolencia, pero se quedó observando el gesto exacto, el movimiento del papel, la insistencia del notario, y cuando Bartolomé finalmente dejó la pluma, agotado, Aurora sintió una certeza dura, no era solo enfermedad, era oportunidad, era estrategia. Esa noche, el varón pidió ver a los niños, y Aurora lo acompañó. Isabela se acercó lo justo, como si temiera tocar algo frágil. Tomás se escondió primero, pero luego se asomó. Bartolomé los miró con una ternura triste, como quien se despide sin decirlo, y Aurora sintió que el amor por ese hombre empezaba a doler de una forma nueva, ya no era solo admiración o compasión, era una urgencia, la urgencia de salvar lo que él estaba intentando dejar en pie. Después, cuando los niños se fueron, Bartolomé se quedó mirando un punto fijo de la habitación. Aurora siguió su mirada y vio el medallón roto sobre la mesa, siempre allí, siempre como una verdad partida. No sabía qué historia guardaba ese objeto, pero intuía que estaba conectado con el corazón de la tragedia. Horas más tarde, la casa le ofreció otra señal. Aurora encontró a doña Matilde en la cocina, rígida, con el rostro más serio de lo habitual. No le explicó nada en detalle, pero sus gestos dijeron suficiente. La institutriz había hecho una visita al cura, el notario había vuelto a solicitar papeles, y el pueblo empezaba a hablar con más seguridad. El tipo de seguridad que nace cuando alguien alimenta el rumor como quien alimenta un fuego. Aurora salió al patio a tomar aire, y en ese momento vio algo que le apretó el pecho. Un carruaje pequeño se detuvo por la entrada lateral y doña Eulalia bajó con una postura impecable, acompañada por una mujer del pueblo que se jactaba de pertenecer a una liga de moral. No entraron por la puerta principal, entraron por donde entra quien quiere evitar testigos, o quien ya tiene permiso. Aurora las siguió a distancia, sin ser vista, las vio desaparecer por un corredor que llevaba a la oficina del varón, esa habitación donde se guardaban libros de cuentas y documentos antiguos. Lo extraño era que no iban a ver al varón, iban a ver papeles. Aurora se quedó detrás de una puerta entornada y oyó fragmentos sueltos, no palabras románticas ni asuntos de crianza, sino términos fríos, administrativos, peligrosos, incapacidad, tutela, firma inválida, administración provisional. No necesitó escuchar una conspiración completa para comprender lo esencial. Había un plan para declarar al varón incapaz, para controlar lo que firmaba, para decidir por él antes de que muriera. Y si eso ocurría, Aurora y los niños quedarían a merced de quienes jamás los habían amado. El miedo de Aurora se transformó en algo distinto, determinación. No la determinación heroica y limpia de los cuentos, sino la determinación sucia y real de quien sabe que la justicia no siempre llega sola. Aurora entendió que su promesa ya no era una promesa de acompañamiento, era una promesa de resistencia, pero resistir tenía un precio, y ese precio tenía nombre, reputación.
Aurora sabía que si se movía mal, Eulalia la acusaría de ladrona, de manipuladora, de oportunista. El pueblo no iba a creer en su amor, iba a creer en la versión que le fuera más cómoda, y la versión más cómoda siempre culpa a la mujer pobre. Aún así, esa misma noche, Aurora decidió buscar pruebas sin cometer imprudencias. Empezó por donde había notado signos antes, la oficina. Aprovechó un momento en que la casa dormía y pidió a doña Matilde una tarea inocente como pretexto para acercarse. No era un plan perfecto, era lo que se puede hacer cuando se está sola contra un sistema. En la oficina, la luz era mínima. Aurora revisó con cuidado sin revolver todo. No buscaba dinero, no buscaba joyas, buscaba papeles que explicaran por qué había tanta prisa. Encontró carpetas de cuentas, inventarios, cartas viejas, y de pronto vio algo que le heló la sangre, un espacio en un cajón donde parecía faltar un documento importante. No era intuición romántica, era lógica. Alguien había retirado algo con urgencia. Aurora buscó una señal y la encontró, cera oscura en la madera, como si un sobresellado hubiera estado allí mucho tiempo y hubiera sido arrancado recientemente. Su mente volvió a la despensa, a aquella noche en que había visto esconder un sobre. Todo empezaba a unirse. Justo cuando estaba por retirarse, escuchó pasos. Aurora apagó la lámpara y se quedó inmóvil. La puerta se abrió apenas. Una sombra entró, se dirigió al escritorio con seguridad, como quien conoce el lugar y no teme. Aurora contuvo el aire. La sombra abrió el cajón, palpó la madera, sacó algo y lo guardó consigo. Antes de irse, la luz mínima alcanzó a revelar un detalle, el perfume de violetas que siempre anunciaba a doña Eulalia. La casa empezó a moverse como si hubiera recibido una orden invisible, no una orden pronunciada, sino una orden entendida por quienes saben reconocer cuando el poder cambia de manos. Aurora lo notó en lo mínimo, más puertas cerradas, más rondas innecesarias, más excusas para separarla del piso superior. Doña Eulalia ya no se limitaba a observar, empezó a organizar el escenario para que Aurora quedara siempre en falta, aunque no cometiera ningún error, y cuanto más intentaban apartarla, más claro se volvía el motivo. El varón estaba siendo rodeado. Aurora no tenía pruebas completas todavía, pero tenía algo igual de peligroso, un patrón. Momentos de confusión justo antes de visitas administrativas, cansancio que se intensificaba después de ciertas tomas, papeles que desaparecían, y una institutriz que se movía con una libertad que no correspondía a su cargo, como si ella fuera quien protegía la casa, cuando en realidad estaba protegiendo otra cosa. Aurora intentó actuar con calma, no podía correr por los corredores como si estuviera en una novela de intrigas, tenía que parecer invisible, aunque por dentro estuviera en alerta. Por eso, ese día se dedicó a lo único que sabía hacer sin levantar sospechas, estar cerca del varón sin invadirlo, cuidar lo esencial, sostener lo cotidiano como un escudo. Bartolomé estaba peor, no en el cuerpo solamente, sino en el ánimo. Había algo en el que se quebraba más allá de la enfermedad, la sensación de perder autoridad dentro de su propia casa. En un hombre como él, eso dolía como una humillación. Aurora lo encontró sentado, intentando revisar un libro de cuentas que ya no lograba seguir. Sus ojos se quedaban fijos en las líneas como si la tinta se le escapara. No fue una escena dramática hacia afuera, pero para Aurora fue devastadora. Era el retrato exacto de un poder volviéndose impotente, y en esa impotencia podía caber cualquier abuso. Aurora no lo presionó, no le preguntó de golpe por la herencia ni por el notario ni por Eulalia. Se quedó cerca, con una serenidad que le nacía del miedo. Esperó el momento en que él mismo se permitiera bajar la armadura. Ese momento llegó de forma inesperada. Bartolomé, en un impulso de cansancio, dejó el libro a un lado y se llevó la mano al pecho, no como un gesto teatral, sino como quien se encuentra con un dolor que no se puede ignorar. Aurora se acercó lo suficiente para ayudarlo a sostenerse. Fue un contacto mínimo, necesario, respetuoso, pero para los dos significó más de lo que cualquiera podría imaginar, porque ese gesto no fue solo asistencia, fue intimidad en el sentido más profundo,
la intimidad de reconocer al otro en su fragilidad. Bartolomé se calmó lentamente, y cuando pudo volver a respirar sin esa lucha silenciosa, su mirada se clavó en Aurora con una intensidad contenida. No era deseo, ni posesión, ni impulso, era otra cosa, gratitud y vergüenza mezcladas. La gratitud de quien está siendo sostenido, la vergüenza de quien jamás quiso necesitar. Aurora sintió que el mundo se estrechaba alrededor de esa mirada. Todo lo demás, la casa, los rumores, las paredes, el futuro pareció quedar lejos por un instante. Ella comprendió algo que le dio miedo. Ya no solo lo cuidaba por promesa, lo cuidaba porque lo quería, y querer a un hombre condenado era querer con dolor incluido. Bartolomé, en esa misma intensidad, pareció tomar una decisión interna. Algo se acomodó en su expresión, como si entendiera que seguir fingiendo distancia solo los iba a destruir de otra manera. Él no podía salvarla del pueblo, pero podía salvarla de la humillación dentro de su propia casa. A partir de ese día, el varón empezó a buscarla con intención visible, sin esconderlo tanto, no como capricho, sino como necesidad legítima, y esa legitimidad, en una casa llena de ojos, fue una provocación. Doña Eulalia lo sintió como una derrota personal. La institutriz empezó a intensificar la presión. No se enfrentó al varón de manera abierta, no era tan imprudente, pero sí convirtió a Aurora en el blanco perfecto. Cualquier vaso fuera de lugar era una prueba de incompetencia. Cualquier minuto de atraso, una falta grave. Cualquier coincidencia en un pasillo, una insinuación. Era una estrategia. Acumular motivos para expulsarla sin que pareciera persecución. Aurora resistía, pero esa resistencia empezó a cobrarle por dentro. Había noches en que se quedaba inmóvil en su cuarto, respirando lento, intentando no quebrarse, porque su vida entera había sido eso, aguantar, y el encinar le estaba pidiendo aguantar al nivel más alto, el nivel donde se juega no solo el pan, sino el corazón. La tensión explotó cuando el notario volvió. Don Fabián llegó con papeles nuevos y una urgencia demasiado conveniente. Aurora lo vio moverse con esa autoridad que no le pertenecía del todo, como si ya caminara por la hacienda con la seguridad de quien tiene un acuerdo detrás. El varón lo recibió, y Aurora notó de inmediato el cambio en el ambiente. El aire se volvió pesado, y la casa pareció alinearse con el visitante. Aurora no pudo escuchar todo, pero vio lo suficiente. El notario intentando conducir, el varón esforzándose por mantener claridad, y doña Eulalia apareciendo en el marco de la puerta con una calma triunfal. En un momento, Bartolomé pareció perder el hilo otra vez. No un simple olvido, una desconexión breve, peligrosa, justo cuando la pluma y el papel estaban a la vista. Aurora sintió que si no hacía algo pronto, el varón podría firmar su propia derrota. Esa noche, tomó una decisión arriesgada, pero no impulsiva, hablar con doña Matilde, no con acusaciones, sino con preocupación. Doña Matilde no era ingenua, había servido a la familia durante años, conocía la ambición de los parientes, la debilidad del pueblo ante los rumores, la facilidad con la que una mujer pobre podía ser aplastada. Aurora necesitaba una aliada, no para ganar una guerra abierta, sino para sobrevivir lo suficiente para reunir pruebas. Doña Matilde no le ofreció consuelo fácil, pero dejó claro, con su manera de actuar, que también estaba inquieta. Había visto demasiado para creer que todo era casualidad. Había notado los cambios del varón, había percibido la presencia constante del notario, había sentido, como Aurora, que doña Eulalia actuaba como si la casa tuviera que purificarse de una amenaza que no era moral, sino estratégica. Fue entonces cuando Aurora entendió algo crucial. Si conseguía demostrar que el varón estaba siendo debilitado de forma deliberada, no solo salvaría su nombre, salvaría la herencia, salvaría a los niños, y salvaría la dignidad del propio Bartolomé. Pero la prueba no estaba en rumores, estaba en objetos concretos. Aurora volvió a pensar en el medallón roto. No sabía todavía qué papel jugaba, pero sabía que estaba ligado al corazón del varón y, por alguna razón, al silencio de todos. Y los silencios, en una casa así, siempre protegían algo, a veces un dolor, a veces un crimen. Al día siguiente,
Aurora se encontró con una oportunidad involuntaria. Doña Eulalia salió temprano hacia el pueblo, con excusas de compras y asuntos educativos. Ese tipo de salida era rara, porque la institutriz parecía vivir más para controlar la casa que para abastecerla. Aurora sintió que la ausencia era sospechosa y, a la vez, útil. Subió con la excusa de llevar ropa limpia. Entró con cuidado, con el respeto que siempre mantuvo por el espacio del varón, y lo encontró dormido en un cansancio profundo. No era el momento de hurgar en cajones. Aurora no era una ladrona, pero el medallón estaba a la vista, y el varón, en un movimiento inconsciente, lo había acercado hacia él como si incluso dormido lo necesitara. Aurora lo miró con una mezcla de curiosidad y temor. Notó un detalle que antes no había notado: la ruptura no era accidente, parecía el resultado de una mano fuerte, de una decisión tomada con rabia o desesperación, y en el borde, además de las iniciales, había una marca como si algo hubiera estado encajado allí y ya no estuviera. Una mitad faltaba. Esa mitad podía contener una imagen, un nombre, una prueba, y si alguien se había quedado con esa mitad, era por una razón. Aurora se retiró sin tocar nada, pero al salir, vio algo peor: un frasco nuevo, recién llegado, colocado con demasiado cuidado, como si hubiera sido puesto para ser encontrado, o para ser usado cuanto antes. Aurora no lo abrió, no lo olió, no necesitaba exagerar detalles, le bastaba con saber que el frasco aparecía siempre con precisión cuando el notario venía y cuando el varón debía decidir. Aurora bajó con una certeza que le quemaba el pecho: el tiempo real del varón podía ser menos de lo que todos decían. Si alguien lo debilitaba a propósito, no eran 3 meses, era el tiempo que le permitieran, y con esa certeza llegó también el punto romántico más peligroso hasta entonces. Esa tarde, Bartolomé despertó con una lucidez distinta, la buscó, y cuando Aurora entró, él la miró con una seriedad que parecía una confesión sin palabras. No le ofreció promesas fáciles ni fantasías. Le ofreció lo único que un hombre como él podía ofrecer cuando ya no tenía futuro: confianza. Aurora sintió que él la estaba eligiendo, aunque el mundo entero la rechazara. La estaba eligiendo no para escandalizar, sino para sostener lo que aún se podía salvar. Y esa elección le destrozó y le curó al mismo tiempo. En ese instante, Aurora comprendió que el romance entre ellos no era un adorno del drama, era el motor, porque el amor, cuando es verdadero, empuja a la valentía, y la valentía, en el encinar, iba a costar caro. No tardó en llegar el golpe. Al caer la noche, doña Eulalia volvió. No volvió tranquila, volvió con una energía afilada, como quien regresa con permiso para atacar. Y casi de inmediato, el cura apareció en la hacienda, con el pretexto de una visita pastoral. Aurora supo, sin necesidad de oír nada, que esa visita era una jugada. La moral del pueblo estaba entrando a la casa, y si la moral entraba, lo siguiente sería una acusación. Aurora se quedó inmóvil por dentro, pero por fuera mantuvo la misma serenidad, no por orgullo, sino por estrategia, porque en ese tipo de guerras, la primera persona que pierde la calma pierde también la credibilidad. Si alguna vez sentiste que te juzgaron sin conocerte, quédate aquí conmigo, esta parte es para ti, no estás solas, en esta comunidad entendemos el dolor de Aurora, y juntos vamos a ver cómo se defiende sin perder su dignidad. Aurora sintió un golpe de rabia y miedo. Ya no era su imaginación, era real. La institutriz robaba documentos, o escondía documentos, y lo hacía con una calma que solo tiene quien se cree intocable. En ese instante, Aurora comprendió que estaba entrando a un terreno donde podía perderlo todo. Si la descubrían espiando, sería expulsada. Si la acusaban de entrometerse, el varón se vería obligado a apartarla para evitar el escándalo. Y si la apartaban, el plan contra él avanzaría sin obstáculos. Fue entonces cuando Aurora tomó la decisión más peligrosa de todas: no solo quedarse, sino quedarse con intención, permanecer no como una figura silenciosa, sino como una guardiana sin poder, sin apellido, sin respaldo, solo con su verdad. Y en medio de ese vértigo, el amor con Bartolomé también se tensó, porque si Aurora estaba allí para cuidarlo,
también estaba empezando a verlo con una claridad nueva, no como un hombre distante al que se sirve, sino como un hombre que podía ser destruido mientras aún respiraba. Ese pensamiento la quebró por dentro, no por drama, sino por injusticia. Aurora volvió a su cuarto con el corazón acelerado, y allí, sola, entendió algo que cambió su forma de mirarlo. Bartolomé no solo estaba muriendo, lo estaban empujando, lo estaban debilitando, lo estaban rodeando, y quizá la única persona que no ganaba nada con su caída era ella. Quédate conmigo hasta el final de este bloque y del próximo, porque el secreto que Aurora acaba de descubrir no lo sabe nadie más en la casa. Si ella falla, los niños perderán todo, y el varón podría morir sin entender quién lo traicionó. La visita del cura no fue un acto de caridad, fue una señal. En los pueblos del siglo XIX, cuando un hombre de apellido caía enfermo, la iglesia no solo llevaba consuelo, llevaba también el peso de la mirada pública, y esa mirada, en el encinar, llegó con un propósito claro: revisar, medir, insinuar, dejar instalada la duda. Aurora lo entendió desde el primer instante en que vio al sacerdote cruzar el corredor con esa calma solemne que suele ocultar decisiones ya tomadas. Él no necesitó levantar la voz ni pronunciar amenazas. Le bastó con observarla una vez, con detenerse lo justo para registrar su presencia junto al varón, como si anotara mentalmente un pecado antes de que ocurriera. La moral del pueblo no buscaba verdad, buscaba una historia fácil de contar. Doña Eulalia, por su parte, caminaba ese día con una satisfacción contenida. No era alegría, era control. Había traído refuerzos. Había traído la idea de que Aurora no era cuidadora, sino tentación, y cuando esa idea se instala, todo lo demás se acomoda alrededor para confirmarla. Bartolomé intentó recibir al cura con la dignidad que aún le quedaba. Se sostuvo como pudo, como quien se niega a ser reducido a un cuerpo enfermo. Sin embargo, Aurora notó lo que los demás fingían no ver. El varón estaba más vulnerable que nunca, y esa vulnerabilidad no era solo física, lo estaban apretando por dentro, empujándolo hacia la confusión, hacia el error, hacia la firma equivocada. La tarde avanzó como una tormenta lenta. El cura se retiró y dejó tras de sí una tranquilidad falsa, como si hubiera bendecido la casa, pero Aurora sintió, con la certeza que nace del instinto, que algo había quedado sembrado, no una paz, sino una sospecha. Esa noche, el notario don Fabián volvió a aparecer. Nadie lo había anunciado con tiempo, y esa falta de anuncio fue parte del golpe. Llegó con papeles nuevos y con el mismo tono práctico de quien trata la muerte como un asunto administrativo. Doña Matilde lo recibió con formalidad, pero Aurora notó un detalle: hasta el ama de llaves parecía tensarse cuando él cruzaba el umbral, como si su presencia confirmara que la casa ya no pertenecía del todo al varón. En la oficina, el ambiente se cerró. Aurora no podía entrar como guardiana. En ese mundo de tinta y sellos, su presencia era un estorbo. Se quedó cerca, a distancia, cumpliendo con tareas que le permitían escuchar lo suficiente sin ser vista como intrusa. Y fue allí donde observó el mecanismo con claridad brutal. El notario hablaba, el varón intentaba seguir. Doña Eulalia se colocaba en el lugar exacto para intervenir con ayudas, y la pluma quedaba siempre al alcance como una trampa abierta. Bartolomé tuvo uno de esos momentos breves de niebla. No se desplomó, no perdió la conciencia, simplemente dejó de ser él por un instante. Sus ojos se quedaron fijos, su mano dudó, y el notario aprovechó la duda con una rapidez demasiado entrenada. Aurora sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Si él firmaba sin entender, no habría marcha atrás, no habría justicia. Solo habría un documento, diciendo que todo había sido voluntario. Aurora no podía detener aquello con fuerza. Era una mujer sin autoridad legal. Su única herramienta era el tiempo, y el tiempo se le estaba acabando. Cuando la reunión terminó, Bartolomé quedó agotado, no solo por el esfuerzo mental, sino por la humillación invisible de sentir que otros intentaban gobernarlo en su propia casa. Aurora lo acompañó de vuelta a su habitación. Y en ese trayecto silencioso ocurrió algo decisivo. Bartolomé, sin pedirlo de forma explícita,
le dio a entender que confiaba en ella más que en cualquier otro dentro de el encinar. Esa confianza fue hermosa y peligrosa. Esa madrugada, tomó la decisión más dura. Debía conseguir algo concreto, una prueba, un papel, un frasco, un gesto documentado, algo que no dependiera de su nombre, porque su nombre ya venía condenado por el prejuicio. Aprovechó la primera luz para acercarse a doña Matilde. No le habló como una joven desesperada, sino como una mujer que entiende la gravedad. Doña Matilde no se convirtió en aliada por romanticismo, se volvió aliada por sentido de justicia y por amor silencioso a esos niños que había visto crecer. Entre las dos, sin decirlo de manera abierta, aceptaron una verdad. Doña Eulalia y el notario estaban demasiado coordinados para que todo fuese casualidad. Ese día, Aurora se concentró en los niños como si el mundo no se estuviera incendiando. Lo hizo porque necesitaba mantener una normalidad mínima, y porque Isabela y Tomás eran el centro de todo lo que estaba en juego. Isabela estaba cambiando, seguía seria, pero ya no era solo vigilancia, había en ella una tristeza más visible, como si entendiera que su padre se iba no por decisión, sino por fuerza. Y había también algo nuevo, una lealtad naciente hacia Aurora, todavía tímida, todavía orgullosa, pero real. Isabela empezó a buscarla con los ojos en momentos pequeños, como buscando confirmación de que alguien iba a sostener la casa cuando el varón ya no pudiera sostenerse. Tomás dio un paso más. No fue un abrazo ni una palabra, fue un acto mínimo, casi invisible. Se quedó cerca de Aurora más tiempo del habitual y no huyó cuando ella se movió. Para un niño que vive esperando el abandono, ese gesto era un salto enorme. Aurora sintió que se le apretaba el pecho, porque entendió lo que significaba. El niño empezaba a elegirla, y esa elección la obligaba aún más. En la tarde, cuando los niños se retiraron, Aurora se dirigió hacia la cocina para buscar una excusa que le permitiera subir. La casa estaba extrañamente quieta. Doña Eulalia no se veía, pero Aurora percibía su presencia como se percibe una amenaza. Aunque no la veas, sabes que está cerca. Por eso, se movió con cautela. Al llegar al corredor superior, Aurora escuchó un ruido leve en la oficina. No era el sonido de alguien trabajando normalmente, era un sonido de urgencia. Se acercó sin hacer escándalo y vio la puerta apenas entornada. Desde la rendija, alcanzó a distinguir sombras, movimientos rápidos, el abrir y cerrar de cajones. Aurora esperó el momento exacto en que la sombra se apartó lo suficiente y vio un objeto salir de un compartimiento oculto, un sobre sellado con cera oscura, el mismo tipo de sello que Aurora ya había visto marcado en madera, la misma cera, la misma prisa. La sombra guardó el sobre como quien guarda una vida, y Aurora, en un impulso que no fue imprudencia sino instinto, se movió un paso más para ver mejor. En ese movimiento, una tabla del piso crujió apenas, un sonido mínimo, pero suficiente. El corredor quedó en silencio. Aurora sintió que el aire se le cortaba. La puerta se abrió de golpe, y por una fracción de segundo se encontraron los ojos de Aurora con los de doña Eulalia. No hubo necesidad de palabras. El mensaje fue directo. Habían descubierto que Aurora estaba observando, y cuando alguien como Eulalia se siente descubierto, no se defiende, ataca. En los días siguientes, todo se aceleró. Eulalia empezó a moverse con una intensidad nueva, como si el tiempo de la intriga hubiera terminado y hubiera llegado el tiempo de la eliminación. Aurora notó que la separaban con más insistencia del varón, que cualquier pretexto servía para mantenerla abajo, que la servidumbre recibía indicaciones para vigilarla, para reportar si subía, para notar si hablaba con los niños más de lo debido. Y entonces llegó el golpe más cruel.
el rumor se volvió anuncio. Aurora fue al pueblo por encargo de doña Matilde, con la esperanza de conseguir información sin levantar sospechas, pero al llegar al mercado, sintió la hostilidad como un muro. Las mujeres se apartaban, los hombres miraban con esa mezcla de morbo y condena, y en un rincón, cerca de la iglesia, escuchó lo que Eulalia había logrado instalar, que Aurora no era cuidadora, que Aurora estaba aprovechándose de un hombre enfermo, y que su presencia en el encinar era una amenaza moral para los niños. El rumor no se quedaba en lo social, era un arma legal, porque si el pueblo lograba pintar a Aurora como indecente, el varón sería presionado a despedirla, y si la despedía, el camino quedaría libre para que el notario y Eulalia administraran todo sin interferencias. Era perfecto, era sucio, era eficaz. Aurora regresó a la hacienda con una sensación de asfixia, no por miedo a la vergüenza, esa vergüenza ya la había sufrido en otras ocasiones, sino por miedo a lo que vendría si ella era expulsada. El plan contra el varón se completaría, los niños quedarían atrapados, la casa sería tomada por manos frías. Esa noche, Bartolomé tuvo un momento de claridad dolorosa y la mandó llamar, desafiando la logística que otros intentaban imponer. Aurora subió y lo encontró más delgado, más cansado, pero también más decidido. En su mirada había algo que Aurora no había visto antes con tanta fuerzas, la necesidad de dejar un acto final de justicia antes de morir. Aurora sintió que el varón quería protegerla, pero también sintió otra cosa, más íntima. Él ya no solo la veía como cuidadora, la veía como el lugar seguro que le había faltado desde que enviudó, y esa mirada, en medio del escándalo que venía, era una promesa silenciosa. Sin embargo, la promesa no iba a detener la maquinaria del pueblo. Al día siguiente, el cura anunció una visita formal para tratar un asunto delicado, y el notario pidió una reunión en la que estarían presentes testigos. Eulalia empezó a caminar por la casa como si ya tuviera un veredicto en el bolsillo. Aurora entendió lo que estaban preparando: una acusación pública dentro de la misma hacienda, un acto de expulsión con moral y papeles, un golpe final antes de que el varón pudiera reaccionar. Aurora se miró las manos y sintió un cansancio antiguo. Ella había sobrevivido a la humillación una vez, podía sobrevivir otra vez, pero esta vez no se trataba solo de ella. Esta vez se trataba de salvar a un hombre que se apagaba y a dos niños que no debían pagar el precio de la ambición ajena. Y en ese punto, justo antes de que la tormenta estallara, Aurora entendió la verdad más dura: si quería ganar, iba a tener que ensuciarse con el mismo terreno en el que otros jugaban, no con maldad, sino con estrategia. Ya no bastaba amar, había que probar. El encinar amaneció distinto, como si la casa entera supiera que ese día no se barría el polvo, se barría a una persona. Aurora lo sintió en los pasos apurados, en las bocas cerradas y en la serenidad fría de doña Eulalia, esa calma de quien ya escribió el final antes de que empiece la escena. El golpe llegó envuelto en formalidades, el cura con su moral de visita, el notario con papeles que no venían a cuidar a nadie, y un pariente del varón con sonrisa plana y hambre de herencia. La reunieron en un salón que fingía ser doméstico, pero estaba acomodado como un tribunal. Aurora quedó en un costado, sin apellido, sosteniendo la mirada como quien sostiene un vaso lleno sin derramar una sola gota, porque sabía que, en ese mundo, cualquier temblor en una mujer pobre se convierte en prueba. Bartolomé no estaba, y esa ausencia fue parte de la crueldad. Querían construir el relato sin que él interrumpiera, sin que el dueño de la casa recordara que todavía respiraba. Entonces, soltaron la palabra que mata reputaciones: riesgo, riesgo moral, riesgo social, riesgo para los niños. Y cuando la cuerda ya estaba lista, doña Eulalia dejó caer la acusación perfecta: que Aurora había cruzado límites, y que, además, había tomado lo que no le pertenecía. El notario sacó un inventario, entre los objetos, el medallón, y enseguida vino el espectáculo:
Un criado revisó el cuarto de Aurora. Doña Matilde se opuso, pero la sotana y el portafolios pesaban más que su dignidad. El criado regresó con un bulto envuelto, y, al abrirlo, apareció la mitad faltante del medallón. En su cuarto, como si el destino hubiera decidido señalarla con el dedo. Aurora sintió rabia y terror, pero no gritó. Se sostuvo, porque entendió la trampa completa. No buscaban la joya, buscaban que el pueblo la recordara como ladrona para no creerle jamás. Y justo entonces apareció Bartolomé, y pálido, debilitado, pero lo bastante presente para cambiar el aire. Miró el medallón, miró a Aurora y comprendió la emboscada, pero también comprendió lo que esa defensa le costaría frente a un cura, un notario y un mundo que siempre prefiere el rumor a la verdad. Aurora lo vio al borde de intervenir, y eligió el sacrificio, no porque se rindiera, sino porque quiso protegerlo a él y a los niños del escándalo. Con el alma en los dientes, decidió irse para ganar tiempo y volver con pruebas. Subió, empacó lo mínimo, no tocó el medallón, y se despidió de Isabela y Tomás con una promesa que no podía explicarse: ustedes no tienen culpa, yo los quiero, y volveré, aunque el mundo diga lo contrario. Tomás se aferró a su ropa un segundo, y ese segundo le dolió como una herida abierta. Salió de el encinar con una maleta pobre y una determinación feroz. Si la apartaban con tanta urgencia, era porque estaba cerca de descubrir algo real. En el pueblo, Aurora no se escondió, dormida en un rincón prestado por una panadera de corazón cansado pero justo. Entendió que allí el juicio se pegaba a las paredes. Aún así, al amanecer, no fue a llorar, fue a seguir rastros. Habló con el boticario y encontró una grieta. Las fórmulas del varón cambiaban, llegaban con sellos distintos, como si alguien ajustara el tratamiento desde las sombras. En el correo oyó de sobres dirigidos al notario con sellos de ciudades grandes, y en un párroco auxiliar, más joven, menos endurecido, halló algo raro y valioso, alguien dispuesto a escuchar. Mientras tanto, en el encinar, la ausencia de Aurora reveló lo que ella sostenía en silencio. Isabela se volvió rígida, Tomás volvió a esconderse, y Bartolomé se consumía por dentro, rodeado de prudencias que en realidad eran control. Entonces el enemigo apretó el plan. Convocaron una reunión pública en la plaza para hablar de tutela y administración, usando como excusa la incapacidad del varón, y como candado, la acusación contra Aurora, hurto y conducta impropia. Lo que era rumor se volvió expediente. Aurora llegó a la plaza con la espalda recta, frente al notario, el cura, el pariente y doña Eulalia impecable. Entendió el juego. Si la condenaban a ella, nadie preguntaría por las medicinas, nadie cuestionaría la tutela, nadie defendería a los niños. Y ahí ocurrió lo impensable. Doña Matilde apareció como testigo, y detrás, como una puñalada al relato, llegaron los niños. Isabela, con tristeza adulta, se plantó sin retroceder. Tomás, tembloroso, pero presente. El pueblo murmuró distinto, porque una víctima con voz arruina cualquier mentira bien planchada. Y después, llegó Bartolomé, no como hombre invencible, sino como voluntad sostenida a pulmón. Frenó al notario, dejó claro que su mente seguía siendo suya, y esa sola presencia volvió incómodo el plan de borrarlo en vida. Doña Matilde habló con hechos. El hallazgo del medallón ocurrió después de que doña Eulalia rondara zonas prohibidas. Aurora, sin gritar, expuso el patrón de la medicina, la coincidencia entre confusiones y visitas administrativas, el control de horarios, y el pueblo, por primera vez, dudó. Isabela dijo la verdad sencilla: Aurora no trajo escándalo, trajo seguridad. Tomás se aferró a su mano cuando pudo, y ese gesto pequeño pesó más que cualquier discurso. El aire cambió, pero la plaza no terminó en victoria, terminó en pausa, porque doña Eulalia todavía guardaba un as, un sobre de cera oscura, la pieza capaz de matar la verdad o salvarla. De regreso en el encinar, la casa se volvió un campo de fuerzas. Doña Matilde reorganizó llaves y puertas como quien se prepara para una tormenta. Aurora entendió que no había tiempo. Si Eulalia sentía que perdía control, destruiría pruebas. Esa madrugada,
Aurora y doña Matilde buscaron donde se guardan las armas, falsos fondos, compartimientos antiguos, lo escondido por si acaso. En la oficina del varón encontraron rastros de cera oscura y papeles rasgados. Alguien había ocultado correspondencia oficial, y en el cuarto de doña Eulalia, bajo una tabla suelta, apareció el sobresellado. Lo abrieron con manos firmes, no por delicadeza, sino por urgencia. Dentro, había una carta del varón que revocaba acuerdos y establecía tutela y protección, incluida Aurora como resguardo del cuidado, firmada cuando él estaba lúcido, y una nota más reciente, escrita por el notario, hablando sin pudor de incapacidad inducida, de dosis para sostener el estado, de acelerar la intervención. La enfermedad del varón ya no parecía destino, parecía plan. Y todavía había otra herida dentro del sobre, la mitad faltante del medallón. Al unirla, apareció un retrato de la baronesa Inés y un juramento para los hijos. La intriga no era solo legal, era emocional. Usaron el símbolo de la familia para montar la trampa, culpar a Aurora y justificar la expulsión. Con evidencia, ya no hubo espacio para rumores. Llevaron el sobre a quien podía actuar, el párroco auxiliar y una autoridad superior. Llamaron al boticario, ahora sin posibilidad de esconderse. Lo que era chisme se volvió delito, y el edificio de la mentira se desmoronó por el peso de los papeles. Aurora habló con dignidad, contó el desprecio que la marcó, el miedo a ser indigna, y la promesa que hizo no para subir, sino para proteger. Dejó claro que la acusación no era solo contra ella, era contra la verdad y contra el derecho de un hombre a decidir sobre su propia vida. Las acusaciones cayeron, se ordenó investigar al notario, al pariente y a doña Eulalia. El pueblo, que antes murmuraba con gusto, empezó a murmurar con vergüenza, y faltaba lo íntimo, Bartolomé. Cambiaron el tratamiento, apartaron lo que venía por rutas contaminadas, y, con el tiempo, el varón empezó a mejorar. No milagro, recuperación lenta, como quien vuelve de la niebla cuando le quitan la mano que lo empujaba. Bartolomé entendió que le robaron tiempo, y cuando pudo sostenerse sin temblar, eligió con honor, eligió a Aurora, no como escondite, no como capricho, sino como centro nuevo de su casa, para que nadie volviera a expulsarla con sotanas y papeles. Isabela volvió a ser niña en pequeñas libertades. Tomás volvió a dormir sin sobresaltos. Doña Matilde respiró como si le quitaran un peso antiguo, y el encinar dejó de ser tribunal para convertirse, poco a poco, en hogar. Y ahora sí, si este resumen te está ayudando a encajar la historia en tu video, comenta desde qué país o ciudad nos escuchas y suscríbete, porque lo que viene después siempre merece contarse con el corazón despierto. Con los meses, la máscara cayó, el notario perdió respeto, el pariente se alejó, doña Eulalia desapareció como desaparecen quienes viven de la apariencia cuando la verdad los alcanza. Años después, el encinar cambió de raíz, una escuela para los hijos de los peones, trato más justo, una casa donde el apellido seguía existiendo, pero ya no servía para aplastar. Aurora, que antes caminaba sintiéndose intrusa, caminó por los corredores con una certeza nueva, la dignidad no se mendiga, se ejerce, y Bartolomé guardó el medallón completo no como recuerdo de intriga, sino como símbolo de lo único que la mentira no pudo destruir, una familia sostenida por verdad, y un amor que, cuando llega con honor, puede devolverle a un hombre la vida que otros quisieron robarle.